Tommy, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué supimos? Esta semana supimos que el Estado se la lleva toda. Viste que hay como ese dicho, no, se la lleva toda, se la lleva toda. Bueno, hay en uno de los cultivos que ahora un ratito te voy a contar, se cumplió la profecía de que realmente se la está llevando toda. Lo decía medio en joda al principio, pero un poco me gustó. Queda mal que lo diga yo, pues lo sé yo. Pero, no, sos muy bueno en eso. Va, meta. Viste cuando Hacé tu gracia. llega uno al asado sin nada, morfa todo, se va medio entonado porque cayó con una gaseosa tercera línea y tomó el vino más caro, le opinó al parrillero de cómo tenía que hacer. No, se está quemando, sacame, se quejó cuando no le repitieron. Cuando le sirvieron de más, se quejó porque el postre era chico, se fue y después dijo, sí, vos pasame el alias y yo Niágara de feromonas. Gracias, Nelson. Y yo después te transfiero. Bueno, eso es el Estado argentino en el asado del campo. Esta semana lo que supimos es que la Fundación FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, publicó su índice de participación del Estado en la renta agrícola. Le hace cuánto se lleva el Estado. El número es muy fuerte, son 62,5%. ¿Se acuerdan que decimos siempre que de cada $10 que entran al país, un poco más de 6 los trae el campo? Sí. Bueno, al mismo tiempo, de cada $10 que genera el campo, un poco más de 6 se los queda el Estado. Pero. Maravillosa jugada, ¿no? Qué conveniente. Bueno, el índice de marzo de 2026, que es trimestral, lo que hace la FADA, lo que muestra es esto. Es el 62,5% se está llevando el Estado de cada 100 pesos que genera una hectárea después de descontar costo de producción. El productor se queda solo con 37,5, o sea, 37,50, mientras que el resto lo destina a pagar impuestos nacionales, provinciales y municipales, que ahora en un ratito nada más vamos a desglosar. Este valor, ese 62,5, es un incremento de 6,1% respecto de la última medición que había sido en diciembre 2025. Y este fenómeno no es hay que aclarar esto, no es una creación de nuevos impuestos, no es que se pagan un 6% más de impuestos nuevos, sino que se habló mucho de la FADA esta semana del efecto pinza. No termino de entender muy bien la analogía, entiendo que es porque te aprieta de dos lados. Claro. Es lo que intenté razonar. Uno es el desplome de la rentabilidad por la suba de costos operativos, que ahora también vamos a desglosar. Y la otra es la carga impositiva fija o actualizada en algunos casos, que porcentualmente se vuelve más pesada. Está bueno esto que vas a aclarar ahora, porque cuando FADA sale con un informe que muestra que sube la presión impositiva, todos dicen, pero ¿cómo? Si al campo le bajaron impuestos. Es uno de los pocos sectores a los que les bajaron impuestos, porque es uno de los pocos sectores que, por ejemplo, tienen retenciones, que es el impuesto que bajó el gobierno. El año pasado el gobierno bajó como 20% las retenciones a los principales commodities, a los principales granos. Sin embargo, la presión impositiva sube por esto que vos decís, el efecto pinza. Hay varias cuestiones que hacen que la presión impositiva suba mientras alguno de estos impuestos se baja. Uno de estos es el impacto geopolítico, el conflicto de Medio Oriente, que genera una crisis, lo venimos diciendo hace bastante, en el estrecho de Hormuz, por el que circula el 50% de la urea, el principal fertilizante que se usa, ahora vamos a contar también para qué, y el 20% del comercio general mundial. De todo pasa por ahí. Al estar bloqueado, obviamente, eso hace que, entre otras cosas, la urea registre un aumento del 43% respecto de diciembre y 39% interanual. Hoy necesitas casi 4 toneladas de maíz o 3,9 toneladas de maíz o 3,8 de trigo para comprar una sola tonelada de urea. Combustible y fletes también subió los costos, obviamente también por la suba del gasoil, que hizo que los fletes suban un 8,4% y un 12% en dólares. El 12% en dólares es muy, muy, muy fuerte. En términos logísticos, hasta 1,7 de cada 10 camiones de maíz se consumen solo en pagar transporte al puerto. Es mucho lo que se está pagando en logística. También hay un porcentaje de insumos y labores, que es el costo de las labores agrícolas, la siembra, la cosecha, saltó también un 33% desde diciembre. Y además, por ejemplo, las tarifas de los contratistas, los dueños de las máquinas que van y te hacen el laburo en el campo, también empezó a subir, y además de empezar a subir dijeron, bueno, cada 2 semanas va a haber que ir actualizándolo, porque tanto eso como los fletes están totalmente tocados por el precio del combustible. Totalmente. Sí, perdón, Tommy. En una hora de trabajo, una cosechadora se toma 100.000 litros de combustible, gasoil. Imagínate. Y acá hace un par de semanas habíamos hablado también de
100 litros, perdón. En el caso de la exportación se habían actualizado también las primas de seguridad de, por ejemplo, los embarques, por este conflicto que Porque transportar gasoil por Estrecho de Hormuz es mucho más caro y más inseguro que en el resto. Bueno, hay acá quiero resumir algo que es muy importante y lo que lo aclaró un poquito Caro recién. Por más que hayan subido o bajado los impuestos como los derechos de exportación, el margen es el que se achica, porque uno dice, bueno, pero que te suba la urea, exacto, que te suba la urea o que te suba el combustible no es presión impositiva, no es presión impositiva, pero eso te hace a vos ganar menos y el Estado te cobra igual un porcentaje. Entonces, al achicarse tu margen, lo que le pagás al Estado, que es siempre lo mismo, incluso se actualiza un poco, es cada vez más. Por eso es que el porcentaje de lo que se lleva termina siendo más representativo respecto de lo neto. Lo explicaba recién en la empresa de lácteos. Claro, los charetas, vos tenés la facturación, digamos, el neto que facturan contra el EBITDA, que es el que tiene una pyme, va a entender. El EBITDA es lo que te queda al final de todo, después que pagaste todo, lo que te queda en el bolsillo es el EBITDA. Si eso es más chico, el porcentaje de lo que te lleva, que es siempre lo mismo, termina siendo más. Y encima veía en este reporte de FADA, Tommy, corregime si no, que aumentó la participación de las provincias y los municipios, que obviamente siempre es chiquita, siempre andaba alrededor del 6% lo que participan en toda la torta de impuestos, las tasas municipales y los impuestos provinciales, pero ahora está más cerca del 10%. Exactamente, está acá lo tengo justo, los impuestos nacionales que son los más altos, sí. ¿Se acuerdan de la pelea de Milei, Sturzenegger, Caputo diciendo pídanle a los intendentes? Bueno, los impuestos nacionales siguen siendo el 94,2% de los impuestos. Los impuestos provinciales que sí rondan el 5%, pero a veces subir un poco más, son los que incluyen, por ejemplo, inmobiliario rural, que sufrió actualizaciones promedio del casi el 80%. Claro. Esto impulsado en buena parte por lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, pero en el promedio país se te hace casi el 80%. Después tasas municipales y demás, un 0,8%, que ahí tenés, no sé, tasas de red vial, que aumentaron un 32%, pero sí, tenés una participación de todos. Y quiero llegar al cultivo que el Estado se está llevando todo, que es el caso del trigo. Vos hablabas del girasol, que está de moda. Bueno, del trigo, ¿cuántos hemos hablado acá de la cosecha récord, de los números, con algún tema de calidad y demás, pero con una muy buena última campaña? Bueno, ¿saben cuánto es la participación del Estado? ¿Cuánto se lleva el Estado de lo que genera el trigo? Y 90%. 104,4%. Bárbaro, poné la cortina y terminamos el programa. Más de lo que te llevas vos al final del día en tu libreta de sembré, coseché, vendí, bueno, pagué impuestos, no te alcanza lo que vos cosechaste para pagar los impuestos. O sea, casi que te quita un poco de la siguiente, porque te saca todo y un chiquitín del otro. Exactamente, 104,4% es la participación del Estado sobre el trigo. Obviamente supera la renta total generada. El productor está perdiendo guita al sembrar, entendiendo que los impuestos son mayores de lo que le queda de ganancia. Y tengo una mala noticia. A ver. Este cálculo está sacado sobre campo propio, pero el 70% de la agricultura argentina se hace sobre campo alquilado. Por ende, tiene un costo extra que acá no está medido, que es el alquiler del campo. Alquiler. Que muchas veces es ¿Quieren que nos agarremos de las manos y nos vayamos? Y no vayamos, bueno. Es momento de romper el huevo. Dale con fuerza. El con trigo bronca. Es el que más lo sufrió, 104,4%. La cortina de cierre. El girasol, también otro de los de moda que decía Caro, 80,3%. Es un nivel que obviamente asfixia al productor y está comprometiendo sus planes futuros. Soja 61,6%, que sigue siendo el cultivo con mayor carga nominal, pero como los precios un poquito acompañan, resiste un poquito más que el resto. Maíz 56,8%. Claro, aunque no te quite todo, igual lo que te quita es una banda e igual tu rentabilidad está golpeadísima. Totalmente. Bueno, conclusión para ir cerrando. Hay una alarma importante, sobre todo en los trigueros, pero en general. Estamos a mes y medio de la siembra, chicos. Exacto. Sí se tiene en cuenta que hay una presión fiscal promedio de 62,5%. Insisto con esto de, bueno, si sube, ¿qué culpa tiene el Estado si hay una guerra en Medio Oriente? Es una realidad, es un dato. Aplica la de Sube el Día. ¿Qué puedo saber, EU? ¿Qué puedo saber, EU, de esta situación? Bueno, los márgenes son más chicos, el Estado te lleva siempre lo mismo, sigue llegando al asado con la gaseosa berreta y tomándose el vino caro, diciéndote, después te transfiero. Así que sobre esas promesas sigue trabajando y sigue esperando
el productor rezándole ya no al cielo, rezándole a la guerra, al cielo, al suelo y a que desde el Estado dejen de comerse los cortes más ricos. Bueno, y le agradecemos a la gente que me marca que no se toma 100.000 litros de gasoil una cosechadora, son 100. Lo corregimos, gracias. Maravilloso. Le podemos cerrar en un dato, por supuesto. Gracias, Tommy, espectacular. Va, no tan espectacular.